entre ellos, bueno, van a compartir un gen, entonces por eso es que los dos vamos a tocarlos al mismo tiempo, ¿no? Podemos pasar, por favor, Joan, muchas gracias. Entonces, en cuanto a la definición del osteosarcoma, tenemos que también es llamado sarcoma osteogénico y es un tumor maligno primario del hueso, de origen mesenquimal y está compuesto por células neoplásicas productoras de osteoide, ¿no? Y este osteosarcoma es el tumor óseo más frecuente que se presenta en niños. La siguiente, por favor. En cuanto a epidemiología, como hemos dicho, es el tumor óseo más frecuente, siendo la neoplasia maligna primaria, ¿no?, de hueso más frecuente, y en Estados Unidos se reportan por año 1.000 casos de pacientes con osteosarcoma, de los cuales 500 son en niños y adolescentes menores de 20 años. En el Perú, según las estadísticas del INEN, se reportan que más o menos al año nosotros tenemos en el Perú 35 nuevos casos de niños con osteosarcoma y el osteosarcoma ocupa el 5% de todas las neoplasias pediátricas que recibe el INEN al año. La que sigue, por favor. Entonces ahí vemos, este es datos estadísticos del INEN, ¿no?, del año del 2012, pero donde podemos ver que las leucemias son la patología oncológica más frecuente en los niños. Y en quinto lugar está el osteosarcoma, como hemos dicho, con un 5% de todas las neoplasias de niños, y después están pues el retinoblastoma. Seguimos, por favor. En cuanto a su epidemiología, entonces, este es un tumor muy frecuente en niños, en adolescentes y en adultos jóvenes, pero tiene una incidencia máxima, o sea, se presenta más frecuentemente entre los adolescentes entre los 13 y 16 años de edad. Esto porque se relaciona generalmente por el estirón puberal que presentan estos niños a esta edad. Pero en las niñas se presenta el osteosarcoma en una edad más temprana porque recuerden que en las niñas este estirón puberal se presenta a más temprana edad. En cuanto al sexo, tenemos que más predomina en los hombres que en las mujeres en una proporción de 1.4 a 1. En cuanto al origen étnico, es más frecuente en los niños en la raza negra y otras etnias, pero no es tan frecuente en la raza blanca, en comparación con la de los adultos mayores, que generalmente se presenta más el osteosarcoma en los adultos mayores de raza blanca. Y en cuanto a la incidencia geográfica, tenemos que generalmente se presenta en las zonas del África, del sur del Asia, América Central y en América del Sur. La que sigue, por favor. En cuanto a su etiología, actualmente se desconoce la etiología, pero algunas veces se piensa que está relacionada con la administración previa a citostáticos alquilantes, ¿no? También se ha descrito asociaciones con enfermedades hereditarias como el retinoblastoma hereditario, con los síndromes de Li-Fraumeni y la enfermedad de Payet. Y se relaciona también con las alteraciones genéticas, siendo la más destacada el gen RB1, que se encuentra en el cromosoma 13. Este es un gen supresor tumoral de retinoblastoma y codificador de la proteína nuclear que inhibe el crecimiento celular. Además, también está asociado con alteración y mutación homocigótica del gen P53, que este es un gen que se relaciona con el crecimiento celular y el ciclo celular. La que sigue, por favor. En cuanto a la histopatogenia, tenemos que el osteosarcoma se va a clasificar en tres tipos, ¿no? El osteosarcoma convencional o intramedular, hay dos variantes también, y los osteosarcomas superficiales.
Los más frecuentes son los osteosarcomas convencionales, ¿no? O intramedulares. Dentro de estos, el osteoblástico es el más frecuente que ocupa el 50% de todos los casos de osteosarcomas en niños. El segundo más frecuente es el fibroblástico, que representa el 25% de todos los casos, y el condroblástico el 25% de los casos. Las dos variantes que tenemos es el osteosarcoma telangiectásico, que es un tumor quístico vascularizado. Y la otra variante que tenemos es el osteosarcoma de células pequeñas, que es muy agresivo y morfológicamente similar al sarcoma de Ewing. Entonces, y dentro de los osteosarcomas superficiales tenemos el parostal de bajo grado, el perióstico o periostal de grado intermedio, y el osteosarcomas superficiales de alto grado. En general son menos agresivos y su evolución es más favorable. La que sigue, por favor. En cuanto a la clínica, vamos a tener que el tumor primario, los sitios que más comúnmente se presentan en los niños son las metáfisis de los huesos largos. Y en orden de frecuencia tenemos que el hueso que predominantemente afecta con mayor frecuencia es el fémur distal en un 40% de los casos, la tibia proximal en un 20% de los casos, el húmero proximal en un 10% de los casos y el fémur medio y proximal en un 10% de los casos, ¿no? Pero generalmente estos tumores se presentan en las metáfisis de los huesos largos. La que sigue, por favor. Muy bien. En cuanto a la clínica, tenemos que dentro de los síntomas que los pacientes con osteosarcoma, los niños con osteosarcoma van a presentar, es un dolor localizado en el sitio del tumor primario, además de un aumento de volumen o tumefacción. Generalmente estos pacientes no van a tener síntomas sistémicos, o sea, no van a presentar fiebre, pérdida de peso ni malestar general, porque estos síntomas van a estar ausentes en estos pacientes. Muchas veces el dolor está relacionado con una fractura patológica que puede estar presente hasta aproximadamente en el 12% de los casos. Generalmente, ¿no? Los niños que hemos visto con osteosarcoma acuden a los establecimientos de salud o a los hospitales por presentar una fractura patológica, y al hacerle los exámenes ahí recién diagnosticamos osteosarcoma. En cuanto al examen físico, bueno, en cuanto al examen físico, nosotros vamos a tener que los niños van a presentar una gran tumoración, ¿no? Como estábamos mirando en la diapositiva, una gran tumoración, bueno, eso es en los casos muy avanzados, y van a tener con circulación colateral y va a ser con aumento, ¿no? De la vascularización en la piel y con mucho dolor, ¿no? Estamos mirando ahí el niño, ¿no? Al lado derecho, con una gran tumoración ahí en el hombro, ¿no? Y otra en la rodilla, y con la vascularización que ahí se ven, ¿no? Con gran vascularización y gran dolor, ¿no? Además va a tener una disminución del rango del movimiento de la extremidad afectada, y el niño por el dolor va a caminar cojeando. También al examen físico vamos a encontrar, se van a palpar adenopatías regionales, y generalmente las metástasis de estas tumoraciones, sobre todo son al pulmón. Y en segundo lugar, las metástasis que con mayor frecuencia se van a presentar son en otras localizaciones óseas. Ya que sigue, por favor, yo. En cuanto al diagnóstico, ¿qué análisis de laboratorio nosotros podemos pedir? Son la fosfatasa alcalina, la DHL y la velocidad de sedimentación globular, y todas ellas van a estar aumentadas. En cuanto a los análisis
radiológicos vamos a pedir una radiografía simple, ¿no es cierto? Ante la sospecha de que un pequeño puede tener un osteosarcoma, tenemos que pedir una radiografía simple. Generalmente estos niños, o sea, cuando nosotros debemos sospechar, ¿no?, que un niño puede tener un osteosarcoma, porque recuerden siempre que los niños muchas veces tienen dolores de crecimiento, sobre todo en los niños pequeños. Entonces, pero estos dolores de crecimiento son dolores migratorios, ¿no? Es, por ejemplo, un día le duele la rodilla derecha, al día siguiente la rodilla izquierda, y estos dolores de crecimiento generalmente se relacionan con la actividad física que haya realizado el niño, y generalmente esos dolores de crecimiento se presentan por la noche. Pero en cambio, en el osteosarcoma, el dolor es en una sola ubicación, o sea, en un solo lugar, ¿no? Siempre se van a quejar de repente que le duele solo la rodilla derecha, solo el hombro izquierdo, ¿no? No son migratorios. Entonces, aquí vamos a ver la radiografía, que ante la sospecha, vamos a tomar una placa radiográfica, y aquí estamos viendo, ¿no?, en la zona donde está señalado en el lado derecho, en la parte rojita, en la parte superior, esa flecha en la parte superior. Ajá. Esa es una gamografía, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos viendo esa tumoración de color blanquecino, y la del lado izquierdo es la radiografía y la del lado derecho es la gamografía. Entonces estamos viendo la tumoración, y esta es una radiografía de un paciente con una tumoración en región proximal tibial, y vamos a ver que aquí en la radiografía se ve una lesión justacortical en la región difiación metafisiaria proximal de la tibia, con una matriz calcificada, osificada, y que se extiende un poco a las partes blandas, ¿no es cierto? Entonces, primero pedimos una radiografía y después podemos pedir una gamografía ósea. La que sigue, por favor. Y continuando con el diagnóstico es anatomopatológico para saber a qué tipo, ¿no?, de osteosarcoma nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces es anatomopatológico, y es necesario siempre realizar los estudios de extensión buscando la metástasis, porque la mayoría de los niños, ¿no?, a los 6 meses de haber iniciado la enfermedad, generalmente ya están haciendo metástasis al pulmón. Entonces, lo que tenemos que hacer es el estudio anatomopatológico haciendo una biopsia, ¿no?, del tumor, y generalmente este estudio debe ser hecho por la persona que probablemente luego, por el médico que probablemente luego lo va a operar, ¿no? Y debe obtenerse, ¿no?, debe obtenerse la muestra mediante un TROCA. Y dentro de los estudios de extensión tenemos que, para el estadiaje del tumor, tenemos que realizar una tomografía axial computarizada del pulmón de alta resolución, porque recordemos que generalmente al momento de hacer el diagnóstico, la mayoría de los niños ya tienen metástasis pulmonares. Además, debemos de pedir una gamografía ósea con tecnecio para hacer las clasificaciones y para localizar las metástasis óseas también. La que sigue, y ahí estamos mirando, ¿no?, en el lado izquierdo, donde están las flechitas rojas, son ya las metástasis que ya tienen los niños, ¿no?, en los pulmones. O sea, este tumor, por eso es un tumor, tanto el osteosarcoma como el retinoblastoma, es un tumor muy maligno porque hacen metástasis en forma rápida. Muy bien, la que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento, este debe ser un abordaje multidisciplinario, ¿no?, tanto por el oncólogo pediatra como el cirujano, los traumatólogos, y se debe iniciar la administración de la quimioterapia antes y después de la cirugía, ¿no? Y siendo esencial conseguir la resección en bloque de todo el compartimento tumoral. Entonces, lo primero que se debe hacer es una quimioterapia neoadyuvante en ciclos, ¿no? Generalmente combinan metotrexate a altas dosis, cisplatino, doxorubicina, y esta quimioterapia neoadyuvante nos va a ayudar
a eliminar las micrometástasis y consigue además una disminución del volumen del tumor. Y al disminuir el volumen de tumor ayuda pues, ¿no? al cirujano a poder hacer una mejor resección. Después de la quimioterapia neoadyuvante se pasa a la cirugía y esta debe de tratar de conseguir una resección completa del tumor en bloque, incluyendo, ¿no? el compartimento óseo, las partes blandas circundantes y los trayectos cutáneos y subcutáneos de las biopsias iniciales. Y para tratar, ¿no? de que esta cirugía sea amplia, para tratar de que haya buenos márgenes de seguridad libres de tumor, ¿no? Y luego de la cirugía, continuamos nuevamente con una quimioterapia postquirúrgica con los mismos agentes, ¿no? Tanto con el cisplatino, el metrotexato y la doxorubicina, pero aquí en la quimioterapia postquirúrgica se añade la ifosfamida y con esta quimioterapia va a permitirnos que de repente si es que quedaron algunas células cancerígenas, entonces se va a permitir que esta quimioterapia elimine todas esas células que quedaron, esas células residuales que quedaron. La que sigue, por favor. Entonces, aquí tenemos un esquema, ¿no? En cuanto al tratamiento del osteosarcoma. Cuando es un osteosarcoma de bajo grado, iniciamos con cirugía. Cuando es un osteosarcoma de alto grado, pero se encuentra localizado, entonces se inicia con la quimioterapia neoadyuvante, con la cirugía y después con la quimioterapia adyuvante. Y cuando es un osteosarcoma ya metastásico, iniciamos con una quimioterapia neoadyuvante, una cirugía, además del tumor primario, la cirugía se saca el tumor primario, pero también se sacan las metástasis si es que hubiera en pulmón, y luego se hace una quimioterapia adyuvante. Muy bien, la que sigue, por favor. En cuanto al retinoblastoma, tenemos que el retinoblastoma es la neoplasia maligna intraocular primaria más común en la infancia, ¿no? Y representa del 10 al 15% de los cánceres que ocurren durante el primer año de vida. Esto generalmente para Estados Unidos, ¿no? El retinoblastoma generalmente se presenta dentro de sus signos, es la leucocoria. En un niño generalmente se presenta este tumor, este retinoblastoma en los menores de 3 años, aunque se han reportado también en adolescentes, pero rara vez y también en adultos, pero son muy raros. El retinoblastoma no tratado es una enfermedad que ocasiona muchas muertes en los niños. La que sigue, por favor. En cuanto a la terminología, tenemos la clasificación de retinoblastoma en dos tipos, el retinoblastoma hereditario o bilateral y el retinoblastoma unilateral o no hereditario. En el caso del retinoblastoma hereditario o bilateral, aparecen pacientes con mutaciones de la línea germinal, es decir, mutaciones en los espermatozoides y en los óvulos. Y este también está relacionado con el gen RB1 y este gen que comprende principalmente aquellos con historia familiar y enfermedad multifocal. Y generalmente este retinoblastoma se presenta en el 40% de todos los casos del retinoblastoma. En cambio, el retinoblastoma unilateral o no hereditario está caracterizado por mutaciones solo en las células somáticas y en la mayor parte de los casos suele ser unifocal y es generalmente diagnosticado en edades más avanzadas en comparación con el retinoblastoma bilateral. Además, este retinoblastoma se presenta en el 60% de los casos. Entonces, el retinoblastoma hereditario bilateral se presenta en niños más pequeños porque es hereditario, es congénito y como estamos viendo ahí en el dibujo de abajo, generalmente, o sea, se presenta en los dos ojitos, ¿no? Y es hereditario. Hay que tener mucho cuidado porque si tenemos un niño, ¿no? Que ha tenido retinoblastoma, es muy probable que su hermano también tenga retinoblastoma. Entonces, en estos niños, hermanos de un paciente con retinoblastoma, hay que hacerles el seguimiento muy pronto, hacerles sus exámenes oftalmoscópicos, derivar
al oftalmólogo en forma precoz a estos niños para descartar un retinoblastoma hereditario en ellos. La que sigue, por favor. En cuanto a la epidemiología, tenemos que 1 de cada 15.000 a 1 de cada 16.600 nacidos vivos en Estados Unidos y en el norte de Europa presentan esta patología. Representa el 13% de los cánceres en el primer año de vida. Esto es a nivel mundial, ¿no? En cambio, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en el INE, en el Perú, al año se reportan alrededor de 30 casos de niños con retinoblastoma, ¿no? Y la media de edad al momento de diagnóstico tenemos que es entre los 18 a 20 meses en un promedio de 12 meses para los niños con enfermedad bilateral y de 24 meses para los niños con enfermedad unilateral. O sea que los retinoblastomas bilaterales se presentan en niños más pequeños y los retinoblastomas unilaterales en niños más grandecitos. Y aproximadamente el 95% de los niños con retinoblastoma lo presentan antes de los 5 años de edad. En cuanto a la incidencia, tenemos que se presenta tanto en niños como en niñas y no existe una predilección racial, ¿no? Aquí en el Perú, por ejemplo, acá en Arequipa, casi no hay muchos niños con retinoblastoma en comparación, ¿no? de la parte del norte y la parte de la selva donde hay un mayor número de casos de niños con retinoblastoma. La que sigue, por favor. Igual, ¿no? Esta es la misma tablita, entonces tenemos que las leucemias, ¿no? Ocupan el 40% de los casos de cáncer en niños, los tumores del sistema nervioso central el 18%, los linfomas el 14%, los sarcomas de tejidos blandos 6%, aquí está mal, ¿no? El de hueso es el que le sigue con un 5% y tanto el retinoblastoma como las neoplasias del riñón ocupan el 3% de todas las neoplasias en los niños de 0 a 14 años de edad. La que sigue, por favor. En cuanto a la predisposición genética, hemos dicho que hay dos formas, ¿no? La hereditaria, que es debida a las mutaciones de la línea germinal, y las no hereditarias, que son a las mutaciones somáticas. Esta anomalía genética está asociada con el retinoblastoma hereditario, se asocia con un mayor riesgo a desarrollar una segunda neoplasia, ¿no? Incluido el sarcoma osteogénico o osteosarcoma, y también está asociada a otras neoplasias como los sarcomas de tejidos blandos, en particular el leiomiosarcoma y también con el melanoma maligno. La que sigue, por favor. En cuanto a la historia natural, ¿no? Sin tratamiento, esta enfermedad es mortal. La diseminación metastásica generalmente se diagnostica dentro de los primeros 12 meses de presentación clínica, ¿no? Generalmente a los 12 meses de la presentación clínica ya los niños están haciendo metástasis, ¿no? Y la tasa de supervivencia por el retinoblastoma es mayor al 95% cuando el diagnóstico se hace en forma precoz, pero el pronóstico para salvar el ojito es mucho más bajo, ¿no? Las rutas de diseminación metastásica son a través del nervio óptico, que a través del nervio óptico llegan al sistema nervioso central en forma rápida, o la diseminación a través de la coroidis hacia la esclerótica y hacia la órbita. También se ha descrito otra diseminación que incluye en el nervio óptico contralateral y la diseminación hematógena lo hacen al pulmón, al hueso, al hígado y al cerebro. La que sigue, por favor. Y ahí estamos viendo, ¿no? Ese es el mismo niño, es un niño que estamos viendo en la foto del lado derecho, ¿no? Estamos mirando un niño sonriendo, pero ya estamos mirando en su ojito, ¿no? Que tiene un puntito blanco, que es la leucocoria, y en el lado izquierdo estamos mirando ya, ¿no? Un retinoblastoma con gran crecimiento, con proptosis del ojo, y bueno, ya no está sonriendo nuestro niño. La que sigue, por favor.
En cuanto a la presentación clínica, tenemos que el retinoblastoma generalmente en el 54% de los niños tienen leucocoria, que es el signo más frecuente, y generalmente esto se presenta en los menores de 3 años, es lo más frecuente, pero recordemos que hasta los 5 años de edad se pueden presentar. Otros síntomas tenemos más comunes es el estrabismo, ¿no? En un niño que en un inicio estaba normal y que comienza a presentar estrabismo, debemos de sospechar que puede ser un retinoblastoma. Además, pueden presentar nistagmos y ojo rojo inflamado, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver ahí en las fotos del lado izquierdo, en la parte de abajo es lo que nosotros observamos a través de la oftalmoscopía, con un oftalmoscopio. A 80 centímetros hacemos el examen y vemos el reflejo rojo, ¿no? Que eso es lo normal. Al ver a través del oftalmoscopio debemos ver ese reflejo rojo en los dos ojitos, eso es lo normal. En cambio, en la parte de arriba nosotros ya estamos viendo en el ojo del lado derecho, vemos la leucocoria, ¿no? Y en el lado izquierdo está el reflejo rojo normal. Entonces, esto nos puede hacer sospechar de que este niño puede tener un retinoblastoma. Pero también debemos de pensar que dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos que este niño también puede tener una catarata congénita o una enfermedad de Coast. Y en la parte de abajo estamos viendo el estrabismo, ¿no? El estrabismo del ojito que está afectado, donde está la leucocoria, su ojito está, ¿no? Tiene ese niño ya estrabismo. Y dentro de los signos atípicos que podemos encontrar en un niño con retinoblastoma, tenemos que puede tener una visión pobre, una irritación, una anisocoria o una heterocromía del iris o inflamación. Algunos también pueden presentar proptosis, ¿no? Y celulitis orbital y hemorragia vítrea. En el Perú, en un estudio que se realizó hace varios años, dentro de los signos más frecuentes y que presentaban los niños con retinoblastoma era la leucocoria y la proptosis. La que sigue, por favor. Aquí, ¿no? En la presentación clínica vamos a hacer en cuanto a la evaluación del niño debe ser por un oncólogo o un oftalmólogo y se deben realizar pruebas genéticas, ¿no? Como hemos dicho que hay una alteración del gen RB1. Y una evaluación, también se deben realizar estudios de extensión de la enfermedad en todos los niños, ¿no? Y estudios formales también de estadificación, como exámenes de médula ósea, punción lumbar o gamografía ósea con radionucleócidos. Entonces aquí estamos mirando, ¿no? Un oftalmólogo que está haciendo su examen a un niño, ¿no? En la parte de abajo es una ecografía del ojo donde estamos viendo que hay una protusión, ¿no? En la retina. Y en el lado izquierdo tenemos una resonancia, en la parte de arriba una tomografía axial computarizada y en la parte de abajo una gamografía. Y en el ojo izquierdo, ¿no? Ahí estamos mirando un tumor calcificado. En la parte de arriba vemos un ojo normal, en el lado, en el ojo izquierdo, y en el ojo derecho ya vemos la calcificación. Esa es una tomografía axial computarizada. Y en la parte de abajo es la gamografía, donde vemos que el tumor se encuentra en el ojo izquierdo. La que sigue, por favor. En cuanto a la evaluación metastásica, para hacer una evaluación metastásica, nosotros a los niños debemos de pedir una aspiración y biopsia de médula ósea, una punción lumbar, gamografía ósea con radionucleótidos. Y como hemos dicho que este es el retinoblastoma está asociado al gen RB1, debemos hacer pruebas genéticas, ¿no? Se sugieren las pruebas genéticas para evaluar la presencia de la mutación del gen RB1 de la línea germinal, que generalmente se encuentra, esta mutación se encuentra en los niños con retinoblastoma bilateral. La que sigue, por favor.
Y también en cuanto al diagnóstico, nosotros debemos hacer, ¿no? El oftalmólogo debe hacer el examen oftalmoscópico directo, dilatado y estudios por imágenes. Generalmente este examen oftalmoscópico se realiza con sedación en los niños, ¿no? Y los hallazgos que va a encontrar el oftalmólogo son una masa retiniana, blanquecina, calcárea, de una consistencia blanda y friable. En estos niños, a diferencia de todos los demás tumores, está contraindicado la biopsia, porque al hacer la biopsia nosotros lo que vamos a ocasionar es que haya una diseminación del tumor. En cuanto cuando ya realizamos de repente, ¿no?, una enucleación, ¿no?, del ojo del niño, ahí es donde podemos hacer la histopatología. Entonces ahí vamos a encontrar que el retinoblastoma, vamos a encontrar tumor de células pequeñas, redondeadas y azules, con formación de rosetas de Flexner, de Winter-Steiner, con una luz central, ¿no?, aparente, y las rosetas de Homer-Wright, como estamos mirando, ¿no?, en la biopsia del lado izquierdo estamos mirando, ¿no?, como rosetas, como flores y con una luz central, ¿no?, transparente en el centro. Muy bien, la que sigue, por favor. En cuanto al tratamiento del retinoblastoma, ¿cuáles son sus objetivos? Es la erradicación de la enfermedad para prevenir la mortalidad. Hemos dicho que esta neoplasia es altamente mortal, ¿no? Además, del otro objetivo es el salvamento del ojo, ¿no? Con un tratamiento rápido, con un diagnóstico rápido y un tratamiento adecuado, podemos salvar el ojo del niño, si se hace sin riesgo, ¿no?, para la vida del niño. Además, la preservación de la visión, la mayor medida posible, ¿no? Y también la preservación de secuelas tardías, particularmente de neoplasias posteriores. La que sigue, por favor. Y bueno, para terminar, el enfoque del tratamiento, ¿no? Las terapias para preservar siempre la visión y el globo ocular. En cuanto al tratamiento del retinoblastoma, tenemos que se hace una quimioterapia sistémica, una quimiocirugía de la arteria oftálmica, crioterapia, fotoablación con láser, placas radioactivas, ¿no?, con braquiterapia y una enucleación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo hice una rotación en el INEN en el año 2019 y tuvimos una niña, Milka, de 3 años de edad, que tuvo un retinoblastoma. Ella era una niña venezolana y que tuvo un tratamiento rápido, oportuno, recibió una enucleación, se le hizo el estadiaje del tumor, no le hicieron eh, quimioterapia porque no, según el estadiaje no era necesario. Y bueno, a los 3 meses o 4 meses más o menos ella venía a sus controles permanentes, pero en una ocasión la mamá la trajo por emergencia al INEN porque la niña se quejaba de mucho dolor en hipocondrio derecho, ¿no? Entonces, en ese momento, como ya tenía mucho dolor en hipocondrio derecho, se le hizo una ecografía de hígado y se encontró un metástasis, ¿no? Metástasis en hígado. Bueno, ya era hija única, ya saben, ¿no? Pues de repente el drama de la mamá siendo hija única, y bueno, se iba a iniciar un ciclo de quimioterapia en esta niña. Entonces, después también tuvimos otro caso de una niña que vino de la selva, que ya vino con proptosis, con un tumor, ¿no?, grande en ojo, y ya vino además con convulsiones, ¿no? Entonces, cuando se le hizo una tomografía, ya tenía una metástasis cerebral, por eso estaba convulsionando. Y bueno, ya cuando hacen metástasis, pues el pronóstico ya es malo, ¿no?, para los niños.
Y bueno, la mamá se le explicó y ya estaba convulsionando, estaba con una hipertensión endocraniana, con dolor, ¿no? De cabeza intenso. Se le explicó a la mamá que se le iba a operar, se le iba a sacar el ojito, se iba a iniciar quimioterapia y la mamá ya no quiso porque a veces también vienen al INEM y son mamás que tienen bastantes niños, dejan a sus niños al cargo de sus familiares, ¿no? Porque esta era una mamá de la selva, había dejado a sus otros niños a cargo de sus familiares en la selva y la mamá no quiso ya que se le dé ningún tipo de tratamiento y bueno, ella decía que se la llevó nomás a su, a su ciudad de origen. Entonces, esto es, ¿no? En resumen, estas dos patologías, tanto el osteosarcoma como el retinoblastoma, son dos patologías frecuentes en niños. Estamos viendo que ocupan el quinto y el sexto lugar dentro de las patologías tumorales en niños. Y tanto el retinoblastoma como el osteosarcoma se relacionan con el gen RB1, que es un gen eh, los dos se relacionan, es un gen que... Eh, y estas patologías hacen metástasis rápidamente, ¿no? Estamos mirando que en los osteosarcomas a los 6 meses ya están haciendo metástasis, los retinoblastomas a los 12 meses. Por eso es muy importante hacer el diagnóstico temprano, como en todas las patologías tumorales, para iniciar un tratamiento y tratar de salvar la vida a los niños. Muy bien, gracias por su atención.